¿Puedo pedir un litro de madera? Esta pregunta nada más tiene dos opciones. O si la puedes pedir o no la puedes pedir. Bueno, técnicamente hablando, más bien, tú puedes pedir lo que tú quieras. Más bien la pregunta es si tú puedes obtener un litro de madera. Muy bien, puedes poner tu respuesta en la esquina superior derecha del video. La mayoría de las personas, cuando les hago esta pregunta, me responden que no se puede, porque la madera no es un líquido. Y usualmente relacionamos los litros siempre con los líquidos. Entonces habrá que preguntarnos, pues, ¿qué es un líquido? Y como tú ya lo debes saber, un líquido básicamente es un estado de la materia. Y sabemos que existen tres estados de la materia. Bueno, a decir verdad existen varios estados de la materia, existen muchísimos, pero podemos enfocarnos solamente en tres. Y vamos a escribir solamente dos características en cada uno de ellos para poder diferenciarlos uno de otro. Entonces comenzamos con el sólido. El sólido es un estado de la materia que tiene una forma definida y que además es incompresible. Otra forma de decirlo es que es un objeto que es duro y que tiene una forma, digamos, que no cambia, ¿okay? A menos que lo cortes o algo por el estilo, ¿no? El líquido tiene una forma indefinida, de hecho depende totalmente del contenedor. Y además también, al igual que el sólido, también es incompresible. Y tú aquí podrías pensar, ¿cómo que incompresible? Pues realmente el líquido es muy difícil de comprimir. Y esto, pues quizás alguien que se haya echado un clavado a una alberca y haya caído de panzazo lo puede experimentar de mala forma, porque pues cuando te echas un clavado y no te lo echas bien, pues realmente el agua se siente como si fuera el piso. Entonces realmente el agua es incompresible. Y finalmente el gaseoso, que es un estado de la materia que tiene una forma definida también por el contenedor, pero que a diferencia del líquido se puede comprimir fácilmente. Esta pregunta lo que nos hace preguntarnos también es entonces si todos los litros en general solamente se usan para los líquidos. Y la respuesta es simplemente que no. Y eso es porque un litro básicamente es una unidad de volumen. Es decir, un litro lo que nos está diciendo es qué tan grande o pequeño es algo. Nos está diciendo cuál es el lugar en el espacio que ocupa algo. Entonces, en el espacio, y cuando estoy hablando del espacio me refiero no al espacio exterior, sino al espacio que tenemos aquí enfrente, ese espacio puede estar ocupado por un sólido, o puede estar ocupado por un líquido, o puede estar ocupado por un gas. Por ejemplo, aquí mismo, aquí entre las manos, está ocupado por un gas, que a fin de cuentas es el aire el que está ahí, ¿ok? Pero si fuera, en lugar de ser un gas, fuera un líquido, pues también no habría problema. Y si fuera un sólido, también no habría problema. Entonces eso quiere decir que los litros miden volumen. Y por lo tanto pueden medir cualquier cosa, ya sea un líquido, ya sea un sólido o ya sea un gaseoso. Entonces, principalmente esta respuesta, la de decir que no se puede obtener un litro de madera porque la madera es un líquido, es incorrecta. ¿Ok? Ya sabemos que esa respuesta no es la correcta. Y básicamente esto expone el hecho de que realmente no sabemos lo que es un litro. Entonces, ¿qué es un litro? Si buscamos la definición, vamos a encontrar que un litro es una unidad de medida para el volumen. Es que tan grande o pequeño es algo. Es un lugar en el espacio. Eso es el volumen. Pero aunque la respuesta ya está del todo completa, de todos modos, como que todavía no queda muy claro lo que es un litro. Otra pregunta podría ser, pues, ¿qué forma tiene ese litro? Quiero saber qué forma tiene. Y cuando digo forma, pues tengo que decirlo entre comillas, porque realmente la forma puede ser diversa. Es decir, puede ser una esfera, puede ser un cubo, puede ser cualquier otra cosa. En este caso, por ejemplo, el volumen, sabemos que según el sistema internacional, se mide en metros cúbicos. Y podemos investigar cuántos litros caben en un metro cúbico. Y resulta que en un metro cúbico caben 1000 litros. Entonces, ¿qué es un metro cúbico? Un metro cúbico lo que es básicamente un cubo de 1 metro de lado. Y mi deber, o lo que tengo que hacer, es hacer que ese cubo se llene de otras 1000 figuras geométricas. Y esas figuras geométricas básicamente van a ser los litros. Entonces, ¿qué figura geométrica puede llenar por completo un cubo? Hay varias, pero sin duda la más obvia es otro cubo más pequeño. Entonces, como deben de caber 1000 en todo el cubo, eso quiere decir que me deben de caber 10. O sea, 10 de largo, 10 de ancho y 10 de alto. De tal forma que 10 por 10 por 10 pues me dé 1000. Entonces lo que quiero decir más bien, es que un litro lo que es simplemente un cubo de 10 centímetros de lado. Eso es un litro nada más. Y eso es fácil de recordar.
Un litro es un cubo de 10 centímetros de lado. Y entonces tendremos que regresar otra vez a la pregunta. ¿Puedo obtener un litro de madera? Inicialmente habíamos pensado que no. Pero ahora que tú sabes que un litro es un cubo de 10 centímetros de lado, pues me dirías, entonces sí puedo obtener un litro de madera. Lo único que tengo que hacer es conseguir un cubo de madera de 10 centímetros de lado. Y efectivamente, aquí te muestro un litro de madera. Se escucha raro, ¿ok? Porque, como ya hemos dicho, no necesariamente es para los sólidos, para los líquidos, sino para cualquier estado de la materia. Entonces, esto que estás viendo aquí es un litro de madera porque caben 10 centímetros aquí. Fíjate, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este último es 10, 10 para abajo y 10 hacia acá, ¿ok? Esto que estás viendo aquí entonces es un litro de madera. Bien, entonces ya sabemos lo que es un litro. Un litro básicamente es un cubo de 10 centímetros de lado. Y podemos tener diferentes materiales que tengan un litro. Por ejemplo, un litro de agua. Un litro de agua, una botella que tú compres de agua de un litro, tú la puedes poner en un recipiente cúbico de 10 centímetros de lado y ese litro debe de caber perfectamente en ese recipiente. Entonces podemos tener, por ejemplo, un litro de agua, podemos tener también, por ejemplo, un litro de aire, nada nos impide tener un litro de aire, un litro de madera, como el que te mostré hace un momento, y digamos un litro de algún metal, por ejemplo, el oro. ¿Qué es lo que diferencia a estos materiales, además de sus características obvias como el color o su textura, o su estado de la materia también? Otra cosa que los podemos diferenciar es la relación que existe entre el volumen, que en este caso sería un litro, o cualquier volumen, pues, y también su masa, ¿ok? Y esta relación justamente entre la masa y el volumen de cualquier elemento es lo que llamamos como densidad. Entonces, tenemos aquí 4 litros de diferentes materiales. Y te voy a pedir que pauses el video y que respondas en la esquina superior derecha, aquí, que respondas cuál es la masa que tú crees que tenga un litro de agua, cuál es la masa que tú crees que tenga un litro de aire, cuál es la masa que tú crees que tenga, por ejemplo, el litro de madera que te enseñé, es decir, este litro de madera cuánto crees que pese y cuánto crees que pese también, digamos, un litro de oro, ¿ok? Pausa el video y responde. Muy bien, ya que respondieron, vamos a ver cuáles son las respuestas correctas. Vamos con el agua. Un litro de agua, ¿cuánto pesa? 1 kilogramo. Eso es lo que pesa un litro de agua. Y es importante que lo recuerdes, porque de hecho al inicio así fue como se definió el kilogramo. El kilogramo se definió justamente como la masa que tiene un litro de agua. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto pesaría un garrafón de agua en tu casa? Un garrafón de agua tiene 20 litros, más el peso del plástico. Eso quiere decir que el garrafón de agua pesa más de 20 kilogramos, o digamos que aproximadamente 20 kilogramos. Muy bien, ahora vamos con el aire. Es probable que algunos de ustedes hayan escrito que el aire tiene una masa de 0, porque realmente no parece que pese nada. Pero te sorprenderías de saber que el aire de hecho es muy pesado, muy pesado, digamos a comparación como por ejemplo hubiéramos podido esperar, ¿no? Particularmente este litro, imagínate que este litro en lugar de ser de madera fuera un litro de aire, ¿ok? Y ese aire digamos que de alguna forma lo podemos pesar. Resulta que ese peso sería aproximadamente de 1.2 gramos aproximadamente. El valor es un poco diferente dependiendo de la densidad del aire. Estamos hablando de un aire, digamos, a presión atmosférica, ¿ok? Pero aproximadamente es 1.2 gramos. De hecho, creo que el valor correcto es 1.29. Bueno, el valor más exacto. Muy bien. Para la madera. Bien, eso pues también es una pregunta trampa porque depende de la madera, ¿no? Si es un pino, si es roble, si depende del tipo de madera, pues va a pesar diferente. Para esta madera fui a pesarla, te muestro aquí el valor y encontramos que el valor para la madera, la masa de ese litro de madera es de 480 gramos, es decir, menos que 1 kilogramo. Muy bien. Después vamos a ver qué consecuencias tiene eso.
Y vamos finalmente con el oro, que es el más contraintuitivo de todos los materiales. Bien, va. ¿Cuál es la masa de un litro de oro? Un litro de oro tiene aproximadamente 19.3, si no me equivoco. 19.3 kilogramos. Es decir, aproximadamente 20 kilogramos. Quiero que te lo imagines, o sea, si este litro, por ejemplo, no fuera de madera, sino que fuera de oro, no lo podría cargar tal vez con la facilidad, con una mano, como lo estoy cargando ahorita. Es decir, este litro de oro pesaría lo que pesa aproximadamente un garrafón de agua. Piénsalo, algo así, un garrafón de agua. Eso te hace cuestionar muchas caricaturas, por ejemplo, o películas que hayas visto en la que, por ejemplo, el ladrón se ve que está robando lingotes de oro con mucha facilidad. Por ejemplo, los mete, digamos, en una valija y se los lleva con facilidad. Ahora ya sabes que eso es completamente falso. No se puede hacer eso porque el oro es muy pesado. De los metales comunes es el más pesado que existe. Aunque también existen metales, digamos, un poco más extraños que son más pesados que el oro. Pero la diferencia igual no es mucha. Entonces, esto yo creo que vale la pena que lo recordamos, ¿no? Un litro de oro pesa, o bueno, la palabra pesar sabemos que está mal, hay que utilizar más bien la palabra correcta. Un litro de oro tiene una masa de aproximadamente un garrafón de agua. Entonces, hace rato comentábamos que una característica que puede diferenciar a los materiales es justamente la relación que existe entre la masa y el volumen de ellos. Es decir, la densidad la definimos justamente así, como ρ, que es igual a la masa entre el volumen. Bien, entonces la densidad se expresa con esta letra extraña que parece como una P, como con colita, que se llama ρ, que es una letra del alfabeto griego. M es masa y B es volumen, como siempre. El volumen lo vamos a medir en metros cúbicos siempre que podamos, la masa en kilogramos y la densidad, por lo tanto, debería de medirse también en kilogramos sobre metro cúbico, porque a fin de cuentas tenemos aquí una división. Vamos a un ejemplo. Supongamos que estamos de vuelta en nuestro salón de clases y que vamos a medir cuál es su volumen. Entonces tenemos un salón de clases más o menos de esta forma y encontramos que tiene 7 metros de ancho, 6 metros de largo y 2.5 metros de... Perdón, 7 metros de largo, 6 metros de ancho y 2.5 metros de altura. Es muy probable que los números no sean los correctos, pero yo creo que es más o menos lo que mide un salón de clases. Y nos preguntamos cuál es la masa del aire que está contenido en ese salón de clases, suponiendo que no hay nada en el salón, es decir, que no hay alumnos, que no hay butacas, que no hay nada, ¿okay? Todo lo que hay dentro del salón es aire y yo quiero saber cuánto pesa. Entonces, en principio es probable que pienses que no pesa mucho, porque vimos que un litro de aire pues nada más pesa un poquito más de 1 gramo, entonces podrías pensar que no es mucho, pero te vas a sorprender con el resultado. Bien, entonces para poder calcular la masa, lo que necesitamos son dos valores. Necesitamos conocer primero que nada la densidad, en este caso, del aire. Podemos buscar esa densidad en tablas con datos y vamos a encontrar que la densidad del aire es justamente 1.29 kilogramos por metro cúbico. El volumen pues simplemente es la multiplicación de las tres dimensiones, que en este caso son los 7 metros por los 6 metros por los 2.5 metros. 7 por 6 nos va a dar 42, 42 por 8 nos va a dar 84, y la mitad de 42 es 21, 21 más 84 nos va a dar 105 metros cúbicos. Muy bien, entonces la masa sería simplemente un despeje. Acá en este caso tenemos que el volumen está dividiendo a la densidad, y si queremos la masa lo que tenemos que hacer es que este volumen que está dividiendo pase del otro lado haciendo la operación inversa, es decir, que pase multiplicando. Por lo tanto, la masa simplemente sería la densidad por el volumen. Y entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicar 1.29 por 105 metros cúbicos. Y el resultado, muy sorprendente, es que en ese salón de clases hay aproximadamente 135 kilogramos. Es decir, más de lo que pesaría una persona. Muy bien, chicos, eso es todo. Sean buenos.